Bueno, me alegra mucho verles. ¿Cómo han estado? Bueno, hoy estamos ya por terminar nuestra serie del poder de soltar. Y hoy vamos a ver cómo soltar la inquietud. ¿Alguien ha experimentado acá inquietud? Levante la mano, como que en algún momento se han sentido inquietos por algo. ¿Sí? ¿Cierto? O sea, como que uno dice, no sé, estoy inquieto. Bueno, hoy vamos a estar viendo cómo soltar esa inquietud. Hace aproximadamente 4 años, mi esposo y yo estuvimos en Israel, empezando un nuevo proyecto de vida. Era un momento supremamente difícil y Dios nos regaló una promesa. Nosotros fuimos a orar y a que Dios nos regalara una promesa. Y la promesa fue esta, el Salmo 46:10. Dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado en las naciones y seré enaltecido en la tierra. Imagínense que nosotros íbamos a empezar algo nuevo y Dios nos sale con esta promesa. Yo casi me pongo a llorar. Yo le decía, no, díganos que nos va a ir mal o que va a ser difícil, pero no que quédese quieto, ¿sí? O sea, para mí fue una promesa difícil. ¿A alguien acá le cuesta quedarse quieto? ¿Tiene problemas como de hiperactividad? Varios, ¿cierto? Yo también. Entonces imagínense que ese día estábamos en Israel, íbamos de bajo costo, de presupuesto de muy bajo costo, teníamos que ir a todos los lugares a pie, íbamos a ir a un lugar que teníamos que caminar aproximadamente 2 horas. Y cuando llegamos, el lugar estaba cerrado, era el Monte de los Olivos. Entonces Alex dijo, vamos a ir a un bosque que no es el oficial, que está en territorio árabe, vamos, porque no podemos perder el viaje. Y yo le dije, mire, allá dicen, el guía nos dijo que no podíamos ir a territorio árabe solos. Me van a robar, nos va a pasar algo, íbamos con iPad, celulares, de todo. Y él dijo, pues yo no voy a perder el viaje y voy a ir. Y si usted no quiere ir, usted verá. Y me dejó botada, ¿sí? Y él se fue. Y yo dije, no, pues yo tengo que seguirlo. Entonces entramos al bosque de olivos árabe, que ese no era oficial y estaba abierto. Y yo empecé a decirle, si ve Dios cómo es Alex, me deja botada, me van a robar en este lugar, que mira a pasar, él no hace caso. Y yo peleé y peleé. Y de pronto yo sentí, porque Dios nos habla al espíritu, al corazón. A veces la gente dice, ¿cómo le habla a Dios? Cuando usted siente que algo le dice algo acá, ese es Dios, muchas veces, ¿cierto? Y yo sentí en mi espíritu que decía, este bosque es más bonito que el oficial. Es un lugar tan bonito, pero tú no lo puedes disfrutar porque no puedes soltar el control. Y yo oí esa voz y sí, no pasó nada, no habían ladrones, todo estuvo muy bien. Cuando llegamos de allá, fuimos a un museo y había una Biblia en hebreo mitad y mitad traducida al español, Antiguo Testamento. Y yo busqué el Salmo, y en el Salmo no decía, en el original hebreo no decía quédense quietos, sino que decía suelta el control. Y cuando yo vi esa palabra, suelta el control, yo dije, yo me puse a llorar. Sí, yo decía, esto es muy duro, esto es muy duro. Entonces vinimos aquí, nos regresamos de Israel a empezar este nuevo tiempo. Y hace poco, quizás 15 días, el Señor me volvió a recordar la promesa. Y a mí no me gusta la promesa, ¿cómo les parece? Yo le dije otra vez, 4 años han pasado y yo no me he aprendido la lección de esta promesa, Señor. Entonces estaba con mis hijos y le dije, les voy a decir una promesa a ver si ustedes entienden, si ustedes entienden. Dios me dijo que me quedara quieta. ¿Qué puede significar eso? Les dije yo a los niños, porque muchas veces a mí Dios me habla por medio de ellos. Entonces mi hijo me recordó algo. Cuando yo quedé embarazada de mi hijo, yo me fui a Israel a un viaje también. Y yo no sabía que estaba en embarazo, era un viaje de solo pastores.
Y entonces llegamos a un lugar que se llama el Monte Hermón, es un nevado, y a mí me pareció extraordinario lanzarme en tabla, ¿sí? Porque íbamos solo pastores, no habían discípulos, yo me desinhibí de todo, ¿sí? Y claro, yo iba y bajaba y volvía y subía y me volvía a lanzar, yo estaba muy feliz. Esa noche había un Shabbat y yo tomé vino, yo dije, estoy aquí sola, sí, mi esposo no estaba, estaba con mi suegra, pues yo me enloquecí en Israel. Y yo me acuerdo que esa noche llegué, me acosté a dormir y en la madrugada tuve un sueño. Y en el sueño era una mano sobre mi barriga y me decía, quédate quieta porque estás embarazada. Y entonces mi hijo, yo le cuento a él eso, ¿sí? Me dijo, ¿te acuerdas que Dios te dijo que te quedaras quieta una vez ya? ¿No será que tiene que ver con eso? Y yo empecé a meditar. Yo le dije, Señor, han pasado 4 años de esta promesa que yo he resistido y quiero que me la hagas entender. Y entonces empecé a pensar, ¿por qué uno le dice a un niño que se quede quieto? Por ejemplo, cuando vamos pasando la calle, cuando vamos para el colegio y vienen los carros, uno que le dice, quédate quieto, porque estamos evitándoles un peligro. ¿Cuándo más uno le dice a un niño que se quede quieto? Cuando ya es la hora de dormir, ya es el momento, ¿cierto? No, yo no sé a cuántos les pasa. En mi casa, el momento de más actividad es cuando es la hora de dormir. Como que ellos se les prenden todas las alarmas, ¿cierto? Y uno tiene que decirles, ya, se quedan quietos. También cuando estamos en ciertos lugares, como por ejemplo una clínica, y ellos tienen que quedarse quietos. Este Salmo 46 habla de una guerra. El contexto del Salmo es una guerra. Y el Señor les da una promesa y les dice, no van a ser conmovidos. Aunque vengan flechas, armas de guerra, no les va a pasar nada. Pero quédense quietos. Quédense quietos. Entonces el Señor hablaba a mi espíritu y me empezaba a hacer entender y me decía, ¿por qué yo te dije que te quedaras quieta en el embarazo? Imagínense que esa noche que yo llegué a Jerusalén, me hice la prueba de embarazo y era positiva, tuve la primera amenaza de aborto, ¿sí? En el avión, y yo tuve que quedarme quieta, vino un médico y me dijo, toca reposo. Hasta en silla de ruedas me tocó llegar al aeropuerto para regresarme. En el avión, la segunda. Llegué a Bogotá, la tercera. Y me mandaron reposo como casi un mes, no me podía levantar casi de la cama. ¿Por qué? Esa no es la normalidad de todas las embarazadas. Pero en mi caso, había un hematoma tan grande que había un gran riesgo de perder el bebé. Entonces, ¿por qué a veces Dios nos dice, quedémonos quietos? Porque hay unas circunstancias adversas. En este caso específico, Dios les dijo, quédense quietos porque había una guerra. Cuando hay comienzos muy grandes en Dios, por ejemplo, cuando empieza un matrimonio, cuando empezamos un sueño de Dios, ¿por qué Dios nos regaló esta promesa fijo cuando la iglesia iba a iniciar? Porque algo se iba a empezar a gestar. ¿Y qué nos dijo Dios? Quédense quietos. Siempre que Dios da algo y algo empieza a nacer, el enemigo a veces empieza a atacar. ¿Y Dios qué nos dice? Quédense quietos. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes en esta tarde, ¿qué está corriendo peligro en tu vida? ¿En qué tú sientes que hay como toda una guerra sobre eso, sobre esa área de tu vida? Puede ser tu matrimonio, puede ser un emprendimiento. ¿Qué es? Que tú no lo entiendes, pero que tú sabes que te pasan cosas y cosas. ¿Y qué te dice Dios? Quédate quieto. Hace algún tiempo, unos amigos míos en el norte de la ciudad estaban en una casa de 2 pisos. Se metieron los ladrones. Ellos tenían 3 niños, 2 niñas y un niño. No, tenían 5 hijos. Tenían 5 hijos, 3 adolescentes y 2 pequeños. Y yo me acuerdo que a mí me parecía impresionante porque era una casa de muchas habitaciones
y los ladrones no vieron la habitación de la pareja. Se fueron directamente al segundo piso, a la habitación de los muchachos. Cuando ella iba a salir corriendo, él le dijo: ¿te quedas? Quieta. Cogió el teléfono, llamó a la policía, les tiró las llaves, la policía llegó y ella escuchaba a sus hijos gritar. Y él le decía: ¿te quedas? Quieta. Sí, y gracias a Dios no pasó nada, cogieron a los ladrones. Pero yo decía, ¿uno qué quiere hacer en ese momento? Salir corriendo, estar con sus hijos, ¿qué me les van a hacer? Pero a veces, cuando nosotros entramos en escena, ¿qué es lo único que hacemos? Estorbo, ¿sí? Y hay momentos, así como cuando los niños están, ¿a qué te ayudo, mamá? Quedándote quieto, ¿sí? Hay momentos donde Dios nos tiene que decir: quédate quieto. Lo único que tienes que hacer, ¿qué es? Quedarte quieto. Pensemos en los inicios, en eso que se está gestando en su vida. ¿Qué se está gestando en este momento en su vida? A veces se está gestando una nueva etapa, por ejemplo, el nido vacío. Eso es algo nuevo. A veces se está gestando un emprendimiento, a veces se está gestando una nueva etapa en un matrimonio. ¿Y qué nos dice Dios? Quédate quieto. Y yo hoy les quiero hacer esta pregunta. ¿Nos estamos quedando quietos para que esos hematomas que de pronto en esas áreas se han formado se absorban, se sanen, o estamos empeorando la situación? Porque miren, yo les cuento que cuando la iglesia inició, yo no entendía esta promesa y yo no me quedé quieta, al contrario, no fue abortada por la misericordia de Dios, porque yo no entendía lo que Dios me quería decir. Pero ¿qué pasa? Recibimos un daño que no tenemos que recibir. Nos lastimamos de una forma en que no debemos lastimarnos, porque no entendemos que Dios nos está diciendo. Imagínense, por ejemplo, ahorita la guerra de Ucrania. ¿Qué pueden hacer esas personas con bombas, misiles, balas? Esconderse y quedarse quietos. Entonces hoy vamos a entender esto. La raíz de esta palabra, quédate quieto, en diferentes Biblias es traducido de maneras diferentes. Y hay una versión que dice ríndanse, hay otra que dice no se peleen, alto. Y esta palabra rendirse me llamaba mucho la atención. ¿Qué pasa cuando un ejército en una guerra se rinde? Sencillamente, una de las formas es levantan las manos, entregan las armas y quedan como sometidos a los otros, ¿cierto? ¿Qué significa rendirse? Dejar de pelear. Cuando Dios a veces nos dice quédate quieto, es deja de pelear. Y ustedes pueden decir, pero es que yo tengo la razón, pero es como a mí me parece, pero es que es injusto. Pero a veces quedarnos quietos es ¿qué? Es rendirnos, así tengamos la razón. A veces quedarnos quietos es como me entrego, reconocer que el otro ganó. Eso es chévere. Uno, ¿quién quiere que se rinda? Pues el otro, ¿sí? Y entonces uno le dice, pero Dios, ¿por qué me tengo que rendir yo? ¿Por qué tengo que humillarme yo? ¿Saben por qué? Porque el que se humilla es exaltado. Ahorita les cuento más adelante, porque esa fue la única forma de que Dios me hiciera enamorar de este pedacito, ¿sí? Dice, reconocer la autoridad del otro, eso también es rendirme. Reconocer mis errores. Miren, en estos días el Señor me hablaba de esto y yo le decía, pero ¿por qué Él no reconoce sus errores con mi esposo, en una situación con mi esposo? Y yo le decía, bueno, yo me rindo, pero Él ¿por qué no se rinde? ¿Por qué no hay un equilibrio? Entonces Dios hablaba a mi corazón y me decía, te lo estoy diciendo a ti. Entonces reconocer los errores es rendirnos. Y yo decía, y algo me decía, pero tienes que decirle que te equivocaste. Yo decía, no, pero si ya yo lo reconocí delante de Dios. Si yo pensaba, si le digo se aprovecha.
yo no le voy a decir, me voy a hacer la loca, pero era algo que aquí me decía, dile, y uy, y yo fui y le dije, mira, yo a veces soy tan impositiva, a veces yo quiero que todo lo hagan como yo digo, a veces soy cuadriculada, ¿sí? A veces soy invasiva, ¿sí? Y Dios hace las cosas de formas tan diferentes, pero yo soy cuadriculada, lo reconozco, ¿me perdonas? Miren, eso parece chévere, eso fue terrible. Y al otro día volví y lo hice. Entonces le mandé un mensaje: estoy en proceso de formación, ten paciencia. Pero yo decía, no puede ser esto no me puede estar pasando a mí. Y a la semana nuevamente. O sea, ¿eso qué implicaba? Para mí, ¿qué implicaba? Ya perdiste, ¿sí? Entonces, eso significa reconocer nuestros errores, ceder, dejar de luchar, dejarnos llevar. Miren, cuando uno está aprendiendo a nadar, ¿uno qué tiene que hacer? No pelear con el agua, sino dejarse llevar, ¿sí? Los vientos contrarios, la palabra inspiración, que es el nombre de la iglesia, significa dejarnos llevar, a veces por el viento contrario. ¿Y qué nos dice hoy la cultura? No se deje. Quejas y reclamos, sindicalistas, levanten el cartel. ¿Eso nos dice o no nos dice la cultura hoy en día? ¿Sí? Peleoneros, ¿sí? Entre más mejor. Todos tienen que escucharme. Entonces en el Face, yo creo que el que tiene que quedar de presidente, porque ¿qué queremos hacer nosotros? Yo necesito que me escuchen porque yo tengo la razón. Poca rendición. Miren, es más, tenemos una cultura donde si nos rindiéramos, rendirnos es aceptar que el otro ha ganado. El día que quedara un presidente, ¿qué haríamos? Ganó, el pueblo lo eligió, vamos a respaldarlo, vamos a apoyarlo, vamos a hacer equipo, pero nosotros no somos así. Entonces, ¿qué hacemos? La oposición ganó por equivocación, por trampas, no estamos de acuerdo, y eso nos hace tanto daño como nación. Es una cultura, pero no es la cultura del cielo. Las cosas tienen que ser como yo quiero, se tienen que cumplir mi agenda. ¿Y qué nos dice Dios? ¿Cuál es la primera parte? Quédate quieto, ríndete. Esa es la primera parte. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿en qué Dios les está diciendo hoy que se rindan? Que dejen de pelear, y uno jala para acá y el otro jala para allá. ¿En qué Dios le está diciendo suelte la cuerda? No tiemble más. ¿En qué le está diciendo Dios eso? Cada uno pregúntese. Imagínense que en esto de soltar la cuerda y de rendirme, ¿por qué no nos rendimos? Porque somos obstinados. Y uno de mis grandes problemas es la obstinación. Entonces yo le decía al Señor, no, a mí pídame otra cosa, pero esa no me gusta. Y el Señor me decía, hay recompensa para el que se rinde, hay recompensa. Entonces un día yo le dije, bueno Señor, lo voy a hacer, ¿sí? Y le dije, mira, no me gusta esto, no me parece, creo que tengo la razón, pero me rindo, no voy a meter la mano, no voy a hacer nada. Y si tú no quieres hacer nada, voy a abrazar tu decisión. Pero si lo haces, me parecería maravilloso, yo sería muy feliz, espero que lo hagas, ¿sí? Y yo me acuerdo que el Señor lo hizo y yo quedé como una princesa, ¿sí? Y entonces Alex me decía, ¿sí ves? Yo, tienes toda la razón, nunca lo hubiera pensado, ¿no? Él no sabía. Yo, sí, lo hiciste perfecto, claro, él hizo más de lo que yo quería decirle que hiciera. Yo no lo podía creer. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que yo no le peleé, que él no dijo vino de Patricia y yo quedé como una reina, ¿sí? Y yo decía, no, así sí me gusta. Y yo le decía, Señor, así yo me sigo callando, pero solo si usted hace, ¿sí? Entonces, el Señor quiere que nos rindamos. Pensemos en Daniel en el pozo de los leones. ¿Qué hizo Dios? Lo defendió, lo puso en alto. ¿Recuerdan? ¿Por qué Dios necesita que nos rindamos?
Porque Él quiere ponernos en alto. ¿Por qué a nosotros nos cuesta rendirnos? Porque creemos que Dios no nos va a defender. Porque creemos que Dios no va a hacer, Dios hace, Dios es justo. Pero ¿qué hay que hacer? Esperar. Y Dios no lo hace a nuestra manera. ¿Cómo lo hace? Lo hace mejor. Entonces, el primer punto es: quédense quietos. ¿Qué está empezando a gestarse en su vida? ¿Está empezando a nacer un matrimonio, por ejemplo? ¿Qué tiene que hacer? Quédese quieto. ¿Sí? Pero es que usted no sabe los vicios que tiene. Deja la toalla tirada, no hace caso, no saca la basura. ¿Sí? No es que permitamos todas esas cosas, pero empecemos a rendirnos. Empecemos a permitir que Dios forme. Empecemos a permitir que Dios haga. Que nuevos inicios están viviendo. ¿Listo? Y la segunda, después de quédense quietos, dice el versículo, y reconozcan que yo soy Dios. Esta es la segunda parte. Primero me quedo quieto, dejo de meter la mano. Y miren, quedarme quieto no es hacer o no hacer algo, no. Es como fluir en el ritmo de Dios. Por ejemplo, si yo soy papá, ¿qué tengo que hacer yo? Cumplir mi rol. Los papás tenemos que poner límites, los papás tenemos que colocar consecuencias. ¿Sí? O sea, ¿qué me permite a mí saber cómo es la quietud a la que Dios me ha llamado? Por mi lugar de influencia. Pero si eso a mí no me corresponde, yo tengo que meterme donde no me corresponde, en lo que otro piensa, en lo que otro siente, en cómo otro decide. ¿Ese es mi lugar de influencia? No. Ahí tengo que quedarme quieto, en donde no me corresponde. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que a mí me corresponde. Entonces, el segundo punto es: reconozcan que yo soy Dios. Y aquí hay algo importante, miren. Para nosotros reconocer quién es Dios, también tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. En estos días alguien me contaba una situación que vivió con con una persona de Dios en autoridad espiritual. Y para mí fue difícil escuchar eso. Y yo me arrodillé a orar y le decía: uy, tengo tanta piedra, Señor, ¿y usted por qué permite esas cosas? Y yo, ustedes no saben la oración que hice. Y al otro día, el Señor, por medio de alguien y de una predicación que escuché, reargulló mi corazón. Y este hombre decía: hay vasos de honra, como José, fue un hombre íntegro, intachable, como Billy Graham, un ministro de Dios del que no hay nada que decir, mostró a Cristo todos los días de su vida. Pero también hay vasos que no son de honra, pero Dios los usa, como Moisés. Y Moisés asesinó a una persona y tuvo que irse al desierto luego de ese error. Y en ese desierto conoció a Dios. Y entonces el Señor hablaba a mi espíritu y me decía: y después de que él en esa zarza y después de ese error conoció a Dios, empezó su ministerio. Y él me decía: entonces, ¿qué hacemos con los que cometen los errores que no te gustan? Si en ese desierto me conocen. Y después de ese desierto es que va a empezar no una obra en la carne, sino en el espíritu. ¿Te pido permiso? Y claro, y yo entendía que si nosotros somos guardados como vasos de honra, es por la gracia y por la misericordia de Dios. ¿Por qué les comparto esto? Porque a veces nosotros no podemos reconocer quién es Dios si no reconocemos quiénes somos nosotros. Si no reconocemos nuestras limitaciones. Y hay un versículo que me encanta, está en 1 Corintios 3, de 5 al 17, y dice: estaba la iglesia de Corintios peleando porque habían unas personas, digamos, que aquí predica Alex y predican Odier. Entonces unos decían: no, a mí me gusta como predica Alex. Y el otro decía: no, a mí me gusta como predican Odier. Un ejemplo. Eso estaba pasando en la iglesia de Corintios. Entonces Pablo dice esto: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que
a cada uno le ha concedido el Señor. ¿Por qué a nosotros nos cuesta reconocer quién es Dios? Porque se nos olvida que si somos trabajadores, ay, es que yo soy tan trabajador y por eso es que me va bien. Si usted es trabajador, es porque Dios le ha dado esa gracia. Es porque Dios le ha dado ese don. Ay, no, es que yo soy una persona tan noble, de verdad, tan amable. Si usted es así, es porque Dios ha puesto eso en usted. Porque dice acá, nosotros solo somos instrumentos y a cada uno Dios le ha dado conforme a su misericordia. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que nada puede recibir el hombre que no le haya sido dado del cielo. ¿Usted ha sido juicioso? Dios le ha dado esa gracia. Usted ha sido una persona esforzada, trabajadora, es por la misericordia de Dios. Usted tiene un hogar santo hasta hoy, un hogar guardado, es por la gracia y el favor de Dios. Porque miren, a uno le falta un instante, ¿para qué? Para embarrarla, es un instante. Si nosotros hemos sido guardados, es por la gracia y por la misericordia de Dios. Y dice acá, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, nosotros sí hacemos cosas. Ellos plantaron, el otro regó. Nosotros sí somos diligentes, sí trabajamos, sí hacemos muchas cosas. Nuestra responsabilidad, que es limitada. Pero ¿de quién es? Finalmente, ¿quién hace crecer? Finalmente, ¿quién hace multiplicar las finanzas? Finalmente, ¿quién abre puertas? ¿Quién hace ese tipo de cosas? ¿Quién le puede dar crecimiento a la iglesia? Dios. Y nosotros podemos hacer reuniones, podemos orar, podemos hacer cursos, pero ¿quién es el único que trae un aumento a un lugar? Nos guste o no, Dios. El crecimiento lo da Dios. Y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces nosotros estamos en una cultura donde nos dicen, tú todo lo puedes, ¿sí? Sé feliz, vive sin límites. Y uno empieza a ver que las niñas empiezan a vivir sin límites, empiezan a salir con el uno, con el otro, empiezan a consumir drogas, una cantidad de cosas que el mundo les dice, súper chévere, sé libre, pruébalo todo. Y terminan en unas depresiones profundas. Sí, pero si el mundo les está diciendo que esa es la solución, pero es que el mundo no tiene la verdad. ¿Qué nos dice el Señor? Miren, somos así, las redes nos estén súper empoderando. El Señor nos dice, ustedes y yo tenemos limitaciones. Entonces, ¿cuál es la primera clave para yo reconocer quién es Dios? Es que yo reconozca que soy un ser humano. ¿Y saben cuál es el mejor momento? He tenido la oportunidad de acompañar muchas personas ya a punto de partir a la eternidad. Y ese es el momento donde las personas más dicen, soy frágil, necesito a Dios, tengo miedo, quiero orar. Sí, porque ahí entendemos que somos ¿qué? Vulnerables. Y cuando yo puedo reconocer quién es Dios y que por su gracia tengo todo lo que tengo, entonces viene la otra parte. Yo entiendo que yo puedo trabajar mucho, pero ¿quién es el que multiplica? Dios. Yo recuerdo cuando yo era soltera y yo quería casarme, ¿sí? Entonces era bien selectiva y llegué a la iglesia, pero no, o sea, y un día el Señor me hizo entender algo y Él me decía, en el mundo, ¿sí? Uno se puede levantar al que quiera con las armas humanas, ¿cierto? Y el Señor me decía, pero esta es mi iglesia y a los hijos míos no te los levantas tú, te los doy yo. Imagínense si duré 7 años sin novio, ¿sí? Y yo decía, no, pero esto está muy difícil. Y yo aprendí que era Dios el que daba un buen hombre, no yo, ¿sí? Entonces a los años vino una discípula que tenía un cargo gerencial en una empresa súper importante
Era súper bonita, súper juiciosa. Y ella me decía, lo tengo todo. ¿Por qué no puedo conseguirme un buen hombre? Y yo le decía, por eso, porque te lo da Dios, arrodíllate, ¿sí? Y tú te puedes conseguir el tipo que quieras, pero un hombre que te ame, el hombre que Dios te va a regalar, el hombre que va a bendecir tu vida, ese solo viene del cielo. Ese no te lo puedes conseguir tú, arrodíllate. Entonces, cuando yo puedo reconocer mis limitaciones y que podemos conseguir muchas cosas, pero hay ciertas cosas que solo las puede dar Dios, entonces yo empiezo a reconocer quién es quién. ¿Quién es? Dios. Señor, tú eres el único que puede organizar en el cielo lo que tiene que ocurrir en esta tierra. Tú eres el único que puede abrirme puertas que yo no puedo abrirme. Tú eres el único que puede hacer que mi emprendimiento se multiplique. Tú eres el único. Reconocer quién es Dios. Señor, yo creo en ti. Señor, tú eres el único que puede, dice la palabra de Dios, que nadie puede venir a Dios. No, que nadie puede conocer a Cristo si Dios no lo trae. Y a veces nosotros queremos que ser el Espíritu Santo y decirle a las personas, mira, y con los hijos nos pasa mucho, cree en Dios, ¿sí? Ama a Dios y el Señor dice no. El único que puede abrir el corazón de una persona para que una persona se encuentre con Dios es Dios mismo. Imagínense que yo tenía una abuelita y ella era cristiana y todos los 31 me llevaba a la reunión y yo me sentaba en la última silla y el pastor era de color oscuro, yo me acuerdo. Yo le torcía los ojos para que no se me acercara. Ella no se daba cuenta, ¿sí? Pero ella decía, ¿por qué será que el pastor no te saluda? Y yo, ¿quién sabe? ¿Sí? Pero todos los años me hacía ir una vez al año, pero a mí no me gustaba. Mi abuela partió al cielo. Pero un día, miren, no estaba en una reunión cristiana, nadie me estaba hablando de Dios. En una habitación, ¿sí? Terminando mi universidad, en medio de una crisis emocional, abrí un librito y el librito decía, haga una oración para que Dios venga a su vida, ¿sí? Y yo hice esa oración y me puse a llorar y ese día me encontré con Cristo. ¿Quién lo hizo? Dios. Miren, tenemos que reconocer que hay cosas que nadie puede hacer. Solo Dios. Tenemos que reconocer quién es Dios. Entonces, ese es el segundo punto. Reconozcamos quién es Dios. Y digámosle, Señor, abre esas puertas que yo no he podido abrir. Dame esos clientes que yo no he podido traer. Dale a mis hijos un corazón para verte, para entenderte, para tener fe. Eso solo lo puede hacer Dios. Y en tercer lugar, el versículo dice, quédate quieto, reconoce que yo soy Dios y seré exaltado en la tierra. ¿Qué significa que Dios sea exaltado en la tierra? Porque esa es la promesa. Y miren, yo les quiero contar algo. Yo soy la pastora de esta iglesia y yo apenas voy en el primer punto. O sea, yo le decía, esa promesa me la diste hace 4 años y apenas hace como unos menos de 2 mesecitos empecé el primer punto, a entender que era quedarme quieta. Y apenas empecé a entender lo que significaba rendirme. Yo quisiera que ustedes dijeran, uy, no, tenemos una pastora que reconoce a Dios. Y sí, no, yo voy en el primer punto. Pero el tercer punto, después de que yo reconozco quién es Dios, después de que yo me quedo quieto, dice, y Dios será exaltado en la tierra. ¿Cuándo Dios es exaltado en la tierra? Cuando vienen milagros. ¿Quién de ustedes anhela ver milagros en su vida? Por ejemplo, a ver, vamos a preguntarle, ¿tú me recuerdas tu nombre? ¿Sí? Esperanza, ¿qué milagro tú quieres ver? Que el corazón de tus hijos vuelva a Dios. Muy bien. Natalie, ¿tú qué milagro quieres ver?
Muy bien. Jorge. Algo que te gustaría ver en tu vida que se dé. Pasa, muy bien. Tania, ¿tú qué milagro quieres ver? ¿Cierto? Dice acá, y Dios será exaltado en la tierra. Dice la palabra de Dios que Cristo fue exaltado y su nombre es por encima de todo nombre. Es por encima del pecado. Pero nosotros decimos, pero a veces yo veo que la gente sigue pecando, como que el Señor no ha vencido el pecado. Es por encima del diablo, pero a veces nosotros vemos que el diablo sigue trayendo enfermedad, muerte, drogas, destruyendo vidas. Pareciera que el Señor no lo ha vencido. Es por encima del mundo, pero a veces nosotros vemos que en el mundo siguen pasando tantas cosas y la gente sigue amando el mundo, así lo destruya. ¿Cuándo Dios es exaltado? Cuando la victoria de la cruz se ve sobre el pecado, sobre el mundo y sobre el diablo. Entonces hay un pasaje, había un rey que era un rey supremamente soberbio, era el rey más importante en esa época de todo el mundo. O sea, podría ser, no sé, el presidente de Rusia, o el presidente de Estados Unidos, o el presidente de Corea, o el presidente de China en este momento. Y el hombre vivió una situación supremamente difícil. Y él se creía que él era Dios. Y él decía, yo edifiqué este reino y yo no necesito de Dios, así hablaba. Pero le pasó algo y duró 7 años en esa situación. Vino una enfermedad mental sobre su vida. Y después de esos 7 años, él dice esto: al cabo de los 7 años, yo, Nabucodonosor, dejé de estar loco. ¿Cuántos de nuestros hijos o cuántos de los jóvenes hoy están locos? Locos. Y uno dice, ¿pero por qué se hacen daño? ¿Pero por qué se autodestruyen? ¿Pero por qué se cortan? ¿Pero por qué se drogan? ¿Pero por qué no valoran las oportunidades que se les están dando? ¿Cierto? Eso se llama locura. Dice, y recuperé dice, dejé de estar loco. Entonces levanté los ojos al cielo. ¿Cuándo Dios es exaltado? Es exaltado cuando esos que estaban locos levantan los ojos al cielo. ¿Cuándo Dios fue exaltado? Aquel día en esa habitación, cuando yo empecé a llorar porque estaba perdida, porque no sabía qué hacer, y levanté mis ojos al cielo y le dije, Dios, si tú eres real, ayúdame, te necesito. ¿Saben cuándo Dios es exaltado? Cuando el que fue muy endurecido, estaba muy lejos, reconoce que hay un Dios en el cielo y dice, y le di gracias al Dios Altísimo. Y nosotros empezamos a darle gracias a Dios. Porque ¿saben nosotros por qué no damos gracias? No porque no tengamos razones, porque hay un problema en nuestro corazón. En estos días hablaba con alguien y siempre que hablo con esta persona, sé que había circunstancias difíciles, pero está viviendo una bendición. Y me salió con el poco de quejas. Y algo dentro de mí yo decía, y yo le dije, mira, si tú no aprendes a agradecer lo malo, ¿cómo van a venir más cosas? Nosotros no damos gracias porque no podemos ver que tenemos agua caliente, que tenemos una cama, una casa, que tenemos una familia, seguro ahorita que lleguen en esta tarde fría bogotana pueden hacerse un chocolatico, una aguapanela a los que les guste la aguapanela, una arepita para los que son cañeros como yo. Entonces, ¿por qué no damos gracias? No porque no hayan razones, porque hay un problema en el corazón. Entonces, ¿cuándo Dios es exaltado? Cuando el corazón entiende que somos bendecidos, aún con todas las dificultades que tenemos. Dice, y lo exalté. Imagínense, este hombre que era supremamente soberbio, dice, y exalté a Dios. ¿Saben cuándo Dios es exaltado? Cuando un adolescente
Y yo he visto esos casos. Un adolescente en medio de una sobredosis levanta sus manos y le dice: Dios, tú eres real, te exalto, tú me puedes sacar de acá. Y Dios lo saca. Así Dios es exaltado. Y yo le decía a Dios: yo ya estoy viviendo la primera parte, ya estoy entendiendo que es quedarme quieta. Yo necesito reconocerte, porque yo necesito ver esto. Yo necesito ver que tú seas exaltado. Y miren lo que dice: ante ti, este hombre le dice: ante ti nada podemos hacer, los que vivimos en la tierra. Tú haces lo que quieres con los ejércitos del cielo y con los habitantes del mundo. Nadie puede oponerse a ti ni hacerte ningún reclamo. Y tan pronto como dije esto, sané de mi locura. Recuperé la grandeza de mi reino. Por eso alabo, adoro al Rey del cielo, pues todo lo que haces está bien hecho. Eres un Dios justo que humilla a los que son orgullosos. ¿Cuándo Dios es exaltado? Cuando alguien se encuentra con Cristo. Cuando alguien dice: ya no me voy a destruir más, o sea, y podemos ver la oscuridad en la que nos encontramos. ¿Cuándo Dios es exaltado? Cuando un matrimonio dice: cedamos, dejemos la peleadera tan berraca, no nos hace bien, cedamos. Dios nos regaló este hogar, saquémoslo adelante, construyamos, perdonémonos, aceptémonos, entendamos que somos diferentes, pero que el punto de vista del otro, por diferente que sea, también es válido. Así Dios es exaltado. Cuando un matrimonio es restaurado, cuando Dios es exaltado, cuando, como decía Esperanza, cuando un hijo vuelve a casa, Dios es exaltado. Así Dios es exaltado. Cuando Dios es exaltado, cuando una persona tiene un encuentro con Cristo, así Dios es, y eso no lo puede hacer nadie. Cuando Dios es exaltado, cuando el carácter de Cristo se forma en alguien. Miren, ahora hay muchos cristianos, o habemos muchos cristianos, pero ¿cuánto los hijos de Dios reflejamos a Cristo? ¿Saben cuándo Dios es exaltado? No cuando un templo se llena. Dios es exaltado cuando el carácter de Cristo se refleja en nosotros. Dios es exaltado cuando un hombre como mi esposo, que venía de un papá alcohólico, al que vio maltratar a su mamá durante muchos años, y era un hombre violento, porque yo me casé, ya era pastor, conmigo no era violento, pero si se le pasaba un carro, él era como si fuera alguien diferente, yo lo desconocía, sí, se transformaba, iba y lo perseguía, yo decía: ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Este cuál es? No lo conozco. No, era el mismo, pero le salía lo que él aprendió de su casa. Y su papá decía una frase: me hago matar, sí, decía su papá. Y una vez le escuché esa frase, yo le decía: ¿qué está diciendo? Y él quedaba después de eso como pálido, como que le falla al Señor, sí, que no vayan a saber que yo soy pastor. ¿Saben cuándo Dios es exaltado? Hoy en día se le pasan, ¿sí? Ya no tenemos carro, pero a veces nos prestan y dice: gracias Señor, lo bendigo, siga Señor adelante, yo no tengo afán, siga. Y yo, cambió, sí. Dios es exaltado, porque antes no podía abrazar a mis hijos, no podía abrazarlos, sí. Todavía los abraza tiesos un poquito, pero ya los abraza y ya los consiente. Dios es exaltado, sí. Cuando yo le hago las cosas y por ahí los muchachos que graban en la casa dicen: uy, es muy paciente porque tú eres un personaje. Yo le digo: claro, él tiene a Cristo, ¿sí? Dios es exaltado. No cuando nosotros decimos que somos cristianos. Cuando Dios empieza a transformarnos y empieza a aflorar el servicio, empieza a aflorar la paciencia, empieza a aflorar. ¿Saben cuándo Dios? Yo creo que Alex dice: Dios es exaltado ahora que Patricia ha aprendido a rendirse, ¿sí? Y dice: tú tienes la razón, como tú digas, ¿sí? Dios es exaltado, porque en la casa antes era como yo digo y punto.
Y vaya que sea diferente, ¿sí? Imagínense que ahorita, antes de salir la peregrinación, el jueves, la peregrinación, no, el miércoles, a una señora le robaron en una ciudad el pasaporte y los dólares. Entonces el jueves en la mañana, salían el viernes al mediodía, la señora lo llamó, iba para el lugar donde sacan los pasaportes en su ciudad. Yo le dije, no, mira, yo estoy segura que los pasaportes los mandan a Bogotá. En las ciudades se demora 8 días. Ella lo que tiene que hacer es coger un vuelo, venirse a Bogotá, porque si no ese pasaporte no le va a llegar. Yo tenía la razón. Él no sabía cómo operaba, yo sí. Entonces, hablando con la señora, le decía, ya voy en camino al lugar. Yo le dije, dígale que se regrese. Pero algo me dijo, quédese callada. Yo le dije, bueno, dile como tú quieras, mejor, aconséjala, lo que Dios ponga en tu corazón. Y él le dijo, vaya a hacer la vuelta. Imagínense que la señora llegó, era la última ya para entrar a la fila. Y dijo, a las 9:30 de la mañana me dijeron, no llega, o sea, yo tenía razón, no llegaron los pasaportes de Bogotá. Quisimos ayudarla, pero no llegaron, señora. Y ella dice que ella levantó los ojos al cielo y le dijo, Dios, tú me dijiste que ibas a hacer un milagro, ¿sí? Y en ese momento la señora de los pasaportes gritó y dijo, llegó la caja, su pasaporte, ¿sí? Ella reclamó su pasaporte, ya tenía vuelo, se vino y llegó en punto para entrar al vuelo. Entonces el Señor me decía, ¿sí ve? A veces usted es muy lógica, ¿sí? Y usted sabe cómo son las cosas, pero a veces yo no soy un Dios lógico y a veces los milagros no operan en la lógica. ¿Por qué nosotros queremos ganar siempre? Porque confiamos en nuestro criterio, en nuestra lógica, en nuestra manera de hacer las cosas. Hay alguien en este momento en la peregrinación. Hace quizás 2 meses tuvo un accidente, no sé cuánto tiempo, y estaba en la clínica, se había perforado un pulmón. Y yo tuve este sentir, apenas hablé con ella, yo le dije, mira, pero era un sentir fuerte en mi corazón, esto te va a ayudar a bien. Entonces, claro, era como, a ver, tengo un pulmón perforado, unas costillas fracturadas, me acabé de accidentar y esto es bueno. Yo le dije, pues no sé cómo explicártelo, pero yo lo siento que es una bendición. Imagínense que ella tenía 2 sueños, uno era ir a Israel y otro era acabar de pagar su casa. Empezó el proceso con la aseguradora, la abogada le dijo, eso se demora a veces hasta 1 año. En un tiempo récord, la aseguradora le dijo, está la plata. Y le negociaron más o menos como ella propuso, ¿sí? O sea, le hicieron una muy buena oferta. Ella pudo pagar su casa y pudo viajar a Israel. Porque a veces los planes de Dios son tan distintos a los nuestros, pero nosotros ¿qué hacemos? No voy a decir la palabra que yo digo en mi casa, voy a decir una más bonita, la embarramos, ¿sí? Porque esto sale en público. Si estuvieran solo ustedes yo la decía, pero sale en redes. Entonces, pero nosotros ¿por qué la embarramos? Porque no entendemos la lógica de Dios. Y para que oremos. Yo le hago a mi esposo pautas de psicología positiva, por ejemplo con los niños, así se les disciplina. Yo tengo, ¿sí?, cosas en la nevera, le tengo formatos, le tengo instructivos y es así y así se dice y así se hace y de todo, y él no me presta atención en nada, ¿sí? Yo le digo, pero mira, ¿por qué no? Si esto es efectivo, ¿sí? Y yo le enseño y él me dice, sí, lo voy a hacer, pero yo le digo, pero no lo haces, ¿cuándo? Y un día me arrodillé y le dije, Señor, ¿cómo voy a hacer para que Alex me haga caso y entienda cómo es que es la cosa? Y entonces el Señor hablaba a mi corazón y me decía, José estuvo esclavo, lo metieron en una cárcel, sus hermanos lo vendieron. ¿Cuáles fueron las pautas de psicología positiva? ¿Sí? Yo le di lo que necesitaba para que viviera su propósito. ¿Tú qué quieres?
¿Quieres pautas positivas? ¿Quieres cosas lógicas según tu coherencia? ¿Quieres tu justicia? ¿O quieres que tu hijo viva mi propósito? Yo le dije, no, tu propósito. Dijo, entonces deje molestar a Alex, ¿sí? Y entonces yo le dije, ya, como usted quiera, está bien, ¿sí? Y Alex es súper firme, pero yo entendí. El otro es muy obstinado. Y miren, gracias a Dios tiene a Alex, pero yo no lo había entendido. Porque a veces la lógica del mundo, y no estoy diciendo que sean malas las pautas de psicología positiva, son excelentes y extraordinarias, yo las replico. Lo que estoy queriendo decir es que Dios a veces hace de una forma ilógica, ¿sí? Entonces renovemos la mente para que nosotros podamos ver que Dios es exaltado. Iglesia, yo sueño. Miren, yo les digo y le he dicho a Dios con este versículo que me dio tanto mal genio que me lo diera hace 4 años, ¿sí? No me gustó, me puse a llorar, es verdad, Dios lo sabe. Entré en crisis y le dice, deme otra promesa, pero esa no, que me quede quieta, esa no, ¿sí? Porque esa no me gustaba. Porque a mí me gusta meterme, a mí me gusta ser zapa y decir y opinar y decir no, y es así. Y es como yo digo y con terquedad, imagínense. Y Dios viene y me da esta cachetada y me dice, no, quédese callada, quédese quieta, no se meta, no sea zapa, ¿sí? O sea, era terrible lo que me estaba diciendo. Pero entendiendo esta promesa, yo le decía al Señor, Señor, yo quiero aprender. Así parezca que yo pierda, así parezca que se está desperdiciando toda esta sabiduría, ¿sí? Porque es que uno se cree, ¿sí? Toda la filosofía de griega le queda pequeña a uno, ¿sí? Por eso, porque uno tiene un concepto muy alto de sí mismo, como decía el apóstol. Yo le decía, pero yo quiero rendirme, Señor, para dejar de imponerme, porque yo quiero ver esto. Yo no sé ustedes qué sueñan. Iglesia, yo sueño con los jóvenes. Es mi sueño. Así en este momento hayan pocos en la iglesia. Es mi sueño. Yo sueño, y no es que no quiera a los de cierta edad, no, los amo. Pero les estoy hablando de mis sueños. Yo sueño con que los niños se encuentren con Cristo. Lo sueño. Yo lo sueño. Pero que se encuentren no en la religión, no en que uno los adoctrine, no, que se encuentren en el corazón por la obra que solo Dios puede hacer. Yo sueño en que cuando vean los hogares y los matrimonios, por ejemplo a Sebas, ¿sí? Entonces toda la gente diga, uy Sebas, pero ¿cómo estás de servicial con Andreita? ¿Sí? Cristo ha crecido, ¿sí? ¿Cómo estás de juicioso? ¿Cómo la ayudas en casa? Uy, ¿sí? Y que cuando las personas vean a Andrea le digan, no, pero Andrea, tan sabia que eres, ¿no? ¿Cómo le tienes paciencia? ¿Cómo esperas a que Dios obre en él, ¿no? ¿Cómo lo amas? ¿Cómo lo bendices? Eso es lo que yo sueño. Yo sueño que cuando las personas nos vean, vean a Cristo. Yo sueño, ¿sí? Yo sueño que Dios nos dé personas prestantes en los lugares altos de este país, como a Pao, ¿sí? Pero que vean a Cristo. Para que ella prepare el corazón con su vida, para que otros digan, no, es que Cristo es verdad. Cristo es la solución. Así como este rey. Yo sueño, miren, que mañana se levanten aquí muchachos que digan en medio de una sobredosis, Dios se apareció a mi vida y me enseñó que Él era mi solución, que Él era mi respuesta. Yo sueño que hombres atados a la pornografía un día digan, miren, el Señor venció y me hizo libre y soy sano y puedo disfrutar de una relación pura, de una mente libre. Yo no sé ustedes qué sueñan, eso es lo que yo sueño. Esos son mis sueños, se los confieso. Entonces, Dios quiere ser exaltado en este mundo, iglesia. Pero es necesario que nosotros dejemos y que nos quedemos quietos. Que nosotros menguemos para que Él crezca. Y que nosotros reconozcamos que el único que lo puede hacer, ¿quién es? Él.
Nadie más. Nadie más puede transformar un corazón. Nadie más. Entonces, con base en esto, les invito a que nos coloquemos en pie y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos renueve, porque imagínense, cuando sean los niños los que dirijan esta iglesia, ¿saben qué me dijo mi hijo? Porque uno piensa que como uno piensa está bien. Él me dijo: mamá, los mensajes deberían ser de 10 minutos, es suficiente. Él estaba escuchándome estudiar hoy y dijo: eso se demora mucho. En 10 minutos es suficiente para uno decir lo que tiene que decir. Imagínense. Pero nosotros, ¿qué necesitamos? Algún día ellos van a predicar. Serán los jóvenes. ¿Y serán predicaciones de cuánto? De 10 minutos. ¿Cómo les parece? ¿Cuántos aquí entramos en crisis? Yo entro en crisis, yo digo, pero en 10 minutos, ¿sí? 10 minutos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre de los cielos, gracias. Yo te doy gracias, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos permitas entender como en este salmo había una guerra. Y por eso tú tuviste que decirles a ellos: quédense quietos. ¿Qué hay en guerra en nuestra vida? ¿Qué es eso que el enemigo está queriendo atacar? ¿Es una relación? ¿Es un emprendimiento? ¿Qué es? ¿Es un hijo? ¿Es un matrimonio que está empezando a nacer? ¿Qué es eso, Señor? Así como Moisés, el enemigo lo atacó en el nacimiento, como a Jesús, Él siempre ataca a los comienzos, cuando saben que vienen del cielo, cuando saben que son de gran bendición para este mundo.